Vamos a dar lectura a la palabra del Señor y puestos de pie vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos capítulo 10, versículo 45. Y es un solo versículo, así que vamos a leerlo todos juntos. Repito, Marcos capítulo 10, versículo 45. Y todos juntos dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es palabra de Dios. Queridos hermanos, este es el mes de la Navidad, y en este mes de la Navidad vamos a continuar hablando en el Evangelio según San Marcos, pero vamos a hablar para nuestros visitantes temas tópicos estos tres domingos que vienen antes de la Navidad. Normalmente hablamos expositivamente, agarramos un pasaje, explicamos palabra por palabra, frase por frase, oración por oración y todo el párrafo y toda la idea completa de un pasaje, pero en esta ocasión, como es la Navidad, queremos también utilizar el mismo libro del Evangelio según San Marcos, pero hablando de temas específicos, como por ejemplo esta serie que estamos empezando el día de hoy. Y esta serie habla acerca de Marcos. ¿Cuál es la opinión de Marcos? ¿Qué es lo que Marcos piensa acerca de lo que es la Navidad? Entonces, el primer tema que vamos a hablar es ¿para qué vino Jesús? En la perspectiva del evangelista Marcos, ¿para qué vino Jesús? Es cierto que el Evangelio según San Marcos no nos narra acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. No va a encontrar esa información va a encontrar en Lucas, explícitamente. Pero la asunción que hace Marcos del Señor Jesucristo nos puede dar en retrospectiva el pensamiento que él tenía de lo que significaba el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero cuando le preguntamos a Marcos por qué vino Jesús o para qué vino el Señor Jesucristo, él va a responder: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Lo que está respondiendo es con la idea central del Evangelio según San Marcos. El Señor Jesucristo no vino a enseñorearse de las naciones, vino a nacer en Belén para hacer la voluntad de Dios, predicar las buenas nuevas del reino de Dios y llamar a los pecadores al arrepentimiento, y vino para ser sacrificado. Esta es la respuesta que Marcos nos da cuando le preguntamos ¿para qué vino Jesús a Belén? ¿Para qué vino Jesús a nacer? El Señor Jesucristo no vino para ser servido, dice él, vino para servir, vino a dar su vida en rescate por muchos. Y en esta nueva serie de sermones tópicos, por el motivo de la Navidad, estaremos haciéndole 3 preguntas al evangelista Marcos. En este sentido, el evangelista Marcos va a respondernos estas 3 preguntas. Y la primera pregunta es: ¿para qué vino Jesús? Entonces, vamos a hacer una encuesta en el Evangelio según San Marcos y en todo su Evangelio, y le vamos a preguntar ¿para qué vino el Señor Jesucristo a Belén? Es como si le hiciéramos esta pregunta a Marcos desde la perspectiva del año 2018, desde el día de hoy, y le diríamos: ¿cómo entiendes para qué vino el Señor Jesucristo? Y vamos a leer el Evangelio y vamos a responder esta pregunta que le hacemos al evangelista Marcos. La respuesta obviamente de Marcos será: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Y si le preguntamos más específicamente ¿para qué nació el Señor Jesucristo en Belén? Por supuesto, él va a decir: para servir. Pero ¿cómo sirve el Señor después de su arribo a Belén? ¿Cómo entiende el servicio Marcos del Señor Jesucristo? Y esto es lo que veremos en este pasaje que vamos a hablar acerca del significado de lo que para nosotros vemos en la cultura del día de hoy y lo que nosotros llamamos celebrar la Navidad. En otras palabras, vamos a preguntarle a Marcos: estamos celebrando Navidad, el nacimiento del Señor Jesucristo, y vamos a decirle: ¿cómo tú ves para qué vino el Señor Jesús a Belén en este tiempo
del 2018. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra y háblanos, Señor, con el Espíritu Santo de la promesa, para que podamos siempre entender lo que tú tienes preparado para nosotros y quieres escudriñar nuestro corazón el día de hoy. Gracias, Padre, por este mes de la Navidad en que en nuestra iglesia se hacen festividades y celebración por tu nacimiento. Y también, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella, Señor, nos afirmamos en nuestra fe diaria en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la primera parte de este versículo dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Entonces, ¿para qué vino el Señor? Él no vino para enseñorearse de las naciones. Eso dice Marcos 10:42. A la petición de Santiago y Juan, al sentarse uno a su izquierda y otro a la derecha, cuando le piden al Señor esto, el Señor respondió en Marcos 10:42 al 44. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. A propósito de esto, Marcos nos hace conocer el propósito de su evangelio al presentarnos al Señor Jesucristo, que nació en Belén de Judea, que no vino para ser servido, así como los gobernantes de este mundo, sino vino para servir. Y esto es lo que está mirando Marcos en el Señor Jesucristo. Él ha nacido en Belén. Pero ahora cuando se le pregunta a Marcos, ¿para qué vino Jesús a Belén? Jesús no vino para ser servido como el resto de los gobernantes. Como aquellos que gobiernan todas las naciones, buscan posiciones de privilegios, cuidados, gente que les cuida, gente que les protege. El Señor Jesús, siendo Dios mismo, que nace en Belén, ha venido a servir. Y esto es lo que hay que entender, el propósito del nacimiento del Señor Jesucristo en Belén. Él vino a servir. Y luego veremos cómo entiende Marcos y cómo nosotros debiéramos entender el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesús no vino a enseñorearse como el resto de los líderes de las naciones. No vino para eso el Señor, no vino para enseñorearse. O sea que cuando nace en Belén, está dando su mensaje y Marcos está explicando que desde su nacimiento el Señor Jesucristo es humilde. Desde su nacimiento no se ve que Él ha venido a apoderarse de ninguna nación. También en Marcos 8:33, Él no vino a tomar ningún poder humano. Cuando el Señor anuncia su muerte y Pedro tiene una razón equivocada de su venida, y el Señor les responde en Marcos, mire lo que dice en Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después al tercer día. Y esto se decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. No vino a tomar posesión, ningún poder político, de ninguna nación, especialmente del Imperio Romano, en que en ese tiempo estaba en el poder mundial. Era la potencia mundial, el poder de Roma. No, él vino a nacer en Belén para hacer las cosas de Dios y no para hacer las cosas de los hombres. Por eso les reprende a Pedro. Pedro tenía una mentalidad equivocada todavía. Cuando el Señor dice voy a morir, parece que las ilusiones políticas de Pedro mueren en ese momento, estaban para morir. Es como que un gran líder político el día de hoy dice voy a morir, pero todo lo que hemos trabajado no va a dar ningún cargo en el gobierno, no va a dar una embajada, qué sé yo, en tal país, en el otro país. Y parece que Pedro estaba pensando lo mismo, y cuando el Señor dice voy a morir, parece que todas sus ilusiones políticas estaban desapareciendo. Y le dice el Señor, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. No vino el Señor para las cosas de los hombres. No vino a tomar ningún poder político, especialmente del Imperio Romano. Por eso cuando Herodes les dice a los sabios de Oriente que fueran y adoraran al rey de Israel y que vengan luego a decirle para que él también vaya y le adore, los sabios de Oriente no vuelven para decirle porque era irrelevante darle esta información a Herodes. Pues no vino el Hijo del Hombre, no vino el Señor Jesucristo a Belén porque quería poder político de las naciones, porque su reino es el corazón del hombre, de los escogidos,
Él dijo, mi reino no es de este mundo, es rey. Él es el creador, Él es el dueño de los cielos y de la tierra y del universo. No tiene por qué pelear por un pedazo de su creación. Él es dueño de toda la creación. Por eso no ha venido a competir con las criaturas que Él ha creado, que dicen que son gobernantes o que son emperadores o que poseen territorios o que tienen el poder de una nación o el poder del mundo. Él no vino por ningún poder político. El Señor Jesucristo no vino a enseñorearse de las naciones ni tampoco por ningún poder humano. El Señor Jesucristo no vino a tomar el poder político de las naciones o de ningún otro poder. El Señor Jesucristo no vino para ser servido. Así que cuando le preguntamos a Marcos y le decimos, ¿para qué vino Jesús en Belén? Él está diciendo, el Señor Jesucristo no vino para ser servido. Luego, en el versículo, la segunda parte del versículo dice, sino que para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Dice así, en el bautismo del Señor Jesucristo en el río Jordán, y después de que se abrió el cielo, dice, descendió el Espíritu. Y es lo que dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y también lo mismo dice en Mateos 13:17 y también en Lucas 3:22. Y por su parte dice en Juan 1:32 al 34, también dio Juan testimonio diciendo, y vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quién veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, ¿para qué vino el Señor? Dice, vino para servir. Pero ¿cómo entiende entonces Marcos que el Señor Jesucristo vino a Belén a nacer en lo que llamamos Navidad? Vino a hacer la voluntad de Dios, porque está testificando que cuando se estaba bautizando el Señor Jesucristo, una voz de los cielos dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así que viene a nacer como un niño, pero viene a hacer la voluntad de Dios. Nace en Belén, pero su objetivo es venir a obedecer a Dios y hacer la voluntad de Dios, de tal modo que cuando Él se bautiza, esta voz de los cielos dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y dice Juan, yo doy testimonio de esto. Cuando Marcos y los evangelistas hacen esta aseveración en retrospectiva al nacimiento del Señor Jesucristo en Belén, su respuesta es que el Señor nació en Belén y ahora está siendo bautizado porque vino para hacer la voluntad de Dios. O sea, el nacimiento del Señor Jesucristo en Belén es la voluntad de Dios. Así como Marcos 9:7 dice en la transfiguración y lo corrobora, entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. El Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad de Dios. Cuando nos preguntamos por qué celebramos la Navidad, celebramos justamente por la venida del Señor Jesucristo, por su nacimiento. Y una de las razones de su nacimiento había sido que el Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad de Dios. Es cierto que la cultura ha adoptado y solamente ve lo romántico del nacimiento del Señor Jesucristo. Pero hay que entender el sentido por el cual el Señor Jesucristo vino y Marcos aquí nos está aclarando. La segunda cosa por la que vino el Señor vino a predicar las buenas noticias del reino de Dios. Está en Marcos 1:14 y también en el 1:38 y en el 9:1. Al encarcelamiento de Juan, el Señor inicia su ministerio predicando de la buena noticia del reino de Dios. Y es el tiempo de la venida del Señor y el reino de Dios es necesario arrepentirse y creer en la buena noticia. O sea, cuando Marcos 1:14 dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, es que el Señor inicia su ministerio presentándose como el Mesías del que hablaba el Antiguo Testamento. A su misma gente, y su misma gente no le creyó. Esto tiene otras implicaciones además. Esta es la última parte de este versículo. Y podemos ver que el Señor Jesucristo vino a predicar las buenas noticias del reino de Dios. O sea, el Señor Jesucristo no solamente vino para hacer la voluntad de Dios, sino que vino para predicar las buenas noticias del reino de Dios. O sea que si le preguntamos otra vez a Marcos y le decimos, ¿para qué vino el Señor Jesucristo y nació en Belén? Él dice,
para predicar las buenas noticias. ¿Y qué eran las buenas noticias? Las buenas noticias eran que el hombre alcanza salvación cuando se arrepiente y que el Señor Jesucristo ha venido para explicarnos que hay salvación del pecado de la caída, que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa y que somos esclavos del pecado y que al pecar corroboramos que hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. Necesitamos salvación porque la paga del pecado es la muerte y no podremos estar en la presencia de Dios si estamos en esa condición. Así que necesitamos creer en el Señor Jesucristo para perdón de nuestros pecados, para así poder entrar a la presencia del Señor. Después de la confesión de Pedro, que Él es el Mesías, y luego de anunciar su muerte, Él habla que ha venido a establecer su reino. Marcos 9:1 dice, también les dijo, de cierto os digo, que a algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. O sea que no solamente viene a anunciar que hay salvación de la caída, sino que también viene a establecer su reino. Ese reino que dice que no es de este mundo. El Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. O sea, cuando le preguntamos a Marcos, ¿para qué vino el Señor a Belén? Él está diciendo para anunciar las buenas noticias del reino, que hay salvación de la caída, pero que eso no es todo, sino que ha venido a formar un reino. ¿Y de quiénes está formado el reino? Está formado el reino de aquellos que creen y de aquellos que han sido salvados por el Señor Jesucristo. Vino también a ser la cabeza de los llamados afuera, la iglesia, de su reino. Y cuando se narra en la historia de los labradores malvados en Marcos 12:10 dice, ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. O sea que el Señor Jesucristo vino a predicar las buenas noticias del reino de Dios. Esto es lo que ve Marcos cuando piensa en retrospectiva en el nacimiento del Señor Jesucristo, que no solamente ha venido para obedecer a Dios, ha venido también para predicar las buenas noticias de que hay salvación del pecado de la caída y que ha venido el Señor Jesucristo a establecer el reino de Dios. No es una celebración puntual, pues, de la cultura, la Navidad, como a veces equivocadamente miramos. A veces pensamos que la Navidad solamente es un hecho cultural, que cada año aparece que los negocios empiezan a vender cosas y algunos esperamos estas cosas tal vez, pero el verdadero sentido de la Navidad es justamente el nacimiento del Señor, y ese nacimiento del Señor tiene mucho sentido porque viene a obedecer a Dios, viene a predicar las buenas noticias y el establecimiento del reino. Y esto es lo que ve Marcos cuando se le pregunta de la Navidad. También vemos que el Señor ha venido a llamar a los pecadores. En Marcos 2:17 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El médico va donde los enfermos. No por eso, en este caso, es otro enfermo, pero en este caso el Señor Jesucristo enseñaba en el mar de Galilea, llama al publicano Leví y va a su casa, y los escribas y fariseos le cuestionan, y él responde que vino por los pecadores. Le decían, ¿por qué siendo vos profeta de Dios no te das cuenta con qué clase de gente andas? Y debe ser uno de ellos. Y tal vez los latinos diríamos, dime con quién andas, te diré quién eres. Pero el Señor dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Yo he venido, dice, no he venido por los sanos, sino he venido por los enfermos. El hecho de que el médico vaya donde los enfermos no le hace otro enfermo también. Así que cuando le preguntamos a Marcos, ¿para qué ha venido Jesús a Belén? Él está respondiendo, él vino a llamar a los pecadores. Él vino a obedecer a Dios. Él vino a establecer el reino de Dios predicando las buenas nuevas. Él vino a llamar a aquellos que están pecadores. Él vino a hablarles del Evangelio a aquellos que nadie se acerca. Y estos son pecadores, a tal punto que los fariseos le juzgaban al Señor y los escribas. No aceptó la invitación de Mateo el Señor porque simpatizaba con el pecado de sus amigos, sino porque ellos necesitaban sanarse de su pecado. También necesitaban salvación de sus almas. Por eso añade,
no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La razón de su asistencia a la invitación de Mateo es clara. Él quiere salvar a los que están allá. Y en el pasaje paralelo en Mateo 9:13 dice, explica esto un poquito más claramente y dice, id pues y aprended lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y no era cuestión de cumplir legalistamente la ley, sino que él quería acercarse a aquellos que de verdad necesitaban salvación. Entonces, cuando Marcos piensa en el nacimiento del Señor Jesucristo, no está pensando en qué regalos bonitos va a obtener. No está pensando en una celebración o cómo va a adornar su casa o qué tipo de asuntos decorativos va a colocar en su casa. No está pensando en eso. Está pensando que el Señor Jesús ha venido a rescatar a los pecadores. En eso está pensando. Hermanos, los que no se consideran pecadores, en ese tiempo los que juzgaban al Señor, no ven la necesidad de la salvación. Y así eran los escribas y los fariseos en esta historia. Ellos consideraban a Mateo y a sus amigos pecadores, sin darse cuenta que ellos también eran, aunque practicaban la ley, eran igual pecadores. Es fácil tomar una postura, decir, aquella persona está mal, aquella persona está mal. Y como dice el Señor, y decía el Señor, miramos la paja que está en el ojo ajeno, pero no miramos la viga que está en nuestros propios ojos. Y así eran los fariseos. Y el Señor justamente vino a rescatar a estas personas, a los pecadores. Todos nacemos con el pecado imputado por el pecado de Adán y Eva, luego el pecado propio. Para ellos primero fue el pecado personal, para Adán y Eva, y luego el pecado imputado a toda la humanidad. En cambio, para nosotros, por el contrario, primero es el pecado imputado que hemos heredado de Adán y Eva, y luego el pecado personal que confirma que tenemos una naturaleza pecaminosa. Y cuando le preguntamos a Marcos, ¿para qué vino el Señor en Belén? Está diciendo para rescatar a los pecadores. Hermanos, está diciendo que ha venido a rescatarnos a cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos celebrar la Navidad si nosotros no hemos sido rescatados del pecado? Se convierte solamente en una fiesta tradicional más que celebramos, pero no tiene ningún sentido para nosotros, pues tendríamos que celebrar nosotros la Navidad con propiedad si nosotros hemos sido rescatados del pecado. Y es lo que Marcos está diciendo. O sea que el Señor vino a llamar a los pecadores, Marcos 2:17. Y hay otra razón más que Marcos nos presenta, ¿para qué vino el Señor? En la agonía del Getsemaní, poco antes de su muerte, dijo el Señor, vino la tercera vez, en el versículo 41 de Marcos 14, y vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Marcos nos muestra que aquel niño que nació en Belén, ahora un adulto, vino para ser sacrificado en la cruz, para redimir a los que en él creen. Por esto dice en la última parte de este versículo, para dar vida en rescate por muchos, y esto es el clímax de su servicio, entrega su vida por muchos. O sea, aquí está hablando Marcos de que el Señor Jesucristo no vino solamente para rescatar a los pecadores, sino que para rescatar a los pecadores necesitaba ser sacrificado. O sea que esto significaba Belén para Marcos. Para Marcos significaba que el Señor Jesús vino y sabía que vino para ser sacrificado. Aquel niño que vino a Belén, del cual tantas alegorías románticas hacemos, fue un adulto, llegó a ser un adulto. Y ya de adulto oraba en el Getsemaní, dice la palabra de Dios, y sudaba como grandes gotas de sangre. Y dijo, a la hora ha llegado, ya vienen a entregarme, ha llegado la hora donde voy a ser sacrificado. Aunque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, esta es la perspectiva de Marcos de la Navidad. No es un acontecimiento puntual y romántico en el año. Es Dios mismo que se encarga y hace su misión de salvar al hombre de la condenación de su pecado adquirido en la caída del Edén, donde el hombre adquiere este pecado y les es imputado a todas las posteriores generaciones y por tanto necesita salvación de ese pecado. Por esta razón, los ángeles cantan gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad para con los hombres, y los pastores le adoran y anticipan su servicio.
Y por eso mismo que los sabios de Oriente le llevaron obsequios y celebraron semejante acontecimiento en el nacimiento en Belén. Marcos ve en retrospectiva. Esto es lo que iba a hacer el Maestro. El Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad de Dios, a predicar las buenas nuevas del reino de Dios, a llamar a los pecadores. Vino para ser sacrificado. Y por eso los pastores celebraban. Y los ángeles cantaban gloria a Dios en las alturas. Y los sabios de Oriente llevaron en anticipación de estos acontecimientos regalos para celebrar la venida del Salvador Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a obedecer a Dios, a anunciar las buenas noticias del reino de Dios, a llamar a los perdidos y entregar su vida en la cruz. Esto es lo que entiende Marcos por el servicio del Señor Jesucristo, de que el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Si el Hijo del Hombre vino más bien para servir, y servir es entregar su vida en la cruz del Calvario. Cuando le preguntamos a Marcos entonces, ¿para qué vino Jesús a Belén? Él responderá y dirá, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El Señor Jesucristo no vino para enseñorearse de las naciones, vino para nacer en Belén, para hacer la voluntad de Dios, a predicar las buenas noticias del reino de Dios, a llamar a los pecadores, y vino para ser sacrificado. Si le preguntamos a Marcos, ¿para qué vino el Señor a Belén? El Señor Jesucristo no vino a tomar el poder político de las naciones, sino a obedecer a Dios, a anunciar las buenas noticias del reino de Dios, a llamar a los perdidos, a entregar su vida en la cruz. El Señor Jesucristo no vino para ser servido, vino para servir a Dios entregando su vida en la cruz. Ese es el significado de la Navidad en la perspectiva de Marcos. Querido hermano y amigo, ¿qué significa para ti la Navidad? ¿Es una fiesta más? ¿Es un acontecimiento más? ¿Es solamente una época de regalos? Algunos aprovechan para reconciliarse con sus familiares, esa misma noche llaman. Pero el sentido de la celebración de la Navidad es justamente que el Señor Jesucristo no vino a enseñorearse de las naciones. Vino a nacer en Belén para hacer la voluntad de Dios y predicar las buenas noticias del reino de Dios y llamar a los pecadores. Vino para ser sacrificado. Si no tienes al Señor Jesús en tu vida, ¿cómo puedes celebrar la Navidad? Si no crees en el Salvador Jesucristo, ¿cómo puedes siquiera comprar un regalo? Si Cristo no vive en tu vida, ¿cómo puedes celebrar su nacimiento? Si Dios no es tu Dios, ¿cómo puedes celebrar su nacimiento? Que esto sea una exhortación para nuestro corazón, para que nosotros podamos volvernos al verdadero sentido de la Navidad y que en esta celebración de este fin de año nosotros podamos celebrar con convicción el nacimiento del Señor, de que tenemos una relación permanente con el Señor Jesucristo, una relación personal con el Señor Jesucristo. Solo eso hace consistente cualquier celebración del nacimiento del Señor. Cualquier compra de regalo hace consistente. Hermanos, no le compramos un regalo de cumpleaños a una persona que no conocemos. ¿Alguna vez he hecho eso? Que usted haga un regalo y va y le dice, mira, te compré este regalo porque creo que hoy día es tu cumpleaños, pero ¿de dónde te conozco? ¿Por qué me traes un regalo de Navidad o un regalo de cumpleaños? Es que he visto que tu cumpleaños es hoy día y pero ni te conozco y ya me has hecho asustar, ¿no? Andas dando regalos a todos de cumpleaños que a los que no conoces. Hermanos, si no conocemos al Señor Jesucristo, no tiene sentido estar comprando regalos para celebrar su nacimiento. Venga a Cristo el día de hoy. Entréguele su corazón al Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día. Siempre te damos gracias por tu palabra, porque así como dice Marcos 10:45, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y el servicio de tu Hijo, el Señor Jesucristo, al nacer a Belén, fue justamente venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Sacrificar su vida,
naciendo humildemente en Belén, hasta siendo un adulto, entregar conscientemente su vida para la salvación de nosotros. Y esa es la celebración de Navidad que tú quieres que hagamos. Te pedimos que tú bendigas esta palabra y que edifiques la vida de los hermanos el día de hoy y que podamos, Señor, hacer esta meditación en nuestro corazón y aquellos que no te conocen el día de hoy puedan entregarse sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y quiero animarles, como siempre, que compartan la palabra del Señor con alguien en su trabajo o en su vecindario acerca del verdadero sentido de la Navidad. Pues podamos darnos un abrazo de paz, hermanos. Que el Señor les bendiga.